nos debe de olvidar que también un día fuimos enemigos de Dios y que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados por Él y entendimos esto. Isaías 53, versículo 5 dice, Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Y escuche esto, qué maravilloso es. Precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. La paz con Dios tiene un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Pero ¿sabe quién lo pagó? Cristo, nuestro Señor. Él recibió el castigo y nos dio la paz. Ahora imagínense cómo no vamos a ofender a Dios haciéndole creer a la gente que pueden tener paz siguiendo con su pecado, viviendo con una actitud pecaminosa y decirles que alguien ponga la mano sobre ti y vas a tener paz. No, la Biblia nos lleva a renunciar al pecado y reconocer que solamente Cristo puede darme esta paz. Este es el mensaje para aquellos que no tienen paz. No necesitas vivir en este mundo sin paz. Hay alguien que pagó esa paz. Ese fue el Señor Jesucristo. Anoten bien este versículo, Isaías 53, versículo 5. Él recibió el castigo que era el precio de nuestra paz. Es decir, Dios estaba airado con nosotros, estaba enojado con nosotros y para satisfacer esa ira, en lugar de golpearnos a nosotros, en lugar de herirnos a nosotros, envió a su Hijo y lo hirió a él, lo trató como pecador y Cristo pagó el castigo de nuestra paz. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, a postrar y decir, Señor, gracias? Qué triste es cuando alguien toma estos pasajes y como una plática motivacional va a un lugar donde no hay gente cristiana y solamente dice, desarrollen el amor, desarrollen la paz y tendrán una vida tranquila. No, el Espíritu Santo es el que desarrolla esto en nuestra vida y nos está conduciendo siempre a la palabra de Dios. Vaya conmigo ahora, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 1. Les voy a decir como en la iglesia. ¿Están aquí? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede tener paz con Dios con buenas obras, no se puede tener paz con Dios con una religión, no se puede tener paz con Dios porque predicas, no se puede tener paz con Dios por otros medios, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto, hermanos. En Cristo tenemos nuestro amor, nuestra alegría y nuestra paz. Él es la fuente de la paz. Por eso, como decíamos en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo dice, la voluntad de mi Padre es que ustedes den mucho fruto. Y luego el Señor nos dice, y separados de mí, nada pueden hacer. Es decir, separados de mí, nunca tendrán fruto. La paz que tú anhelas no está en el dinero, no está en una casa mejor, no está en un mejor carro, no está en un mejor trabajo. Todo eso te puede dar tranquilidad, pero la verdadera paz, tú no pudieras pagarla jamás. Cristo ya la pagó por ti. Entonces, no es una recompensa que ganamos, es una consecuencia al reconciliarnos con Dios. E inmediatamente se llena nuestro corazón de paz. ¿Cuántas veces, quizá alguno de ustedes, hermanos, cuando vinieron a Cristo, ese día, ese mismo momento,
en el que se entregaron al Señor, se dieron cuenta que las estrellas brillaban más. Empezaron a valorar muchas cosas que antes no valoraban. Tu corazón se llenó de una alegría y de una paz que iba más allá de cualquier diagnóstico, de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad. Es esa paz que viene al reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 27. Quizá estos solamente son recordatorios de lo que el Señor ya nos ha dicho y que muchas veces hemos escuchado, pero escucha una vez más esta bella promesa. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo. Y luego el Señor reafirma esto. Mi paz, dice el Señor Jesucristo, les doy. No cualquier paz. Mi paz, dice el Señor. Por eso esto es el fruto del Espíritu. La paz de Cristo llenando todo nuestro ser. Pero ¿en qué ponemos, en qué fijamos nuestra mirada para creer que tenemos paz? Es que, hermano, hay tanta necesidad y Dios no me quiere dar paz. No, Dios te quiere dar paz en medio de la necesidad. De hecho, Dios te ha dado paz ya para que la tengas en medio de la necesidad. El problema es que nosotros creemos que paz es ausencia de problemas. Que la paz es que nunca haya dificultades. Que la paz es que todo es felicidad y alegría. Hermanos, esa es una falacia que Cristo no prometió. Al contrario, cuando Cristo está hablando de esto, el Señor dice, les quiero decir algo. En el mundo tendrán aflicción. Y por mi causa los van a aborrecer. Y por mi causa se van a reír de ustedes. Y por mi causa, o sea, Cristo no dice, hey, vengan a mí y se van a acabar los problemas y le van a caer bien a todo el mundo y nunca van a hablar mal de ustedes. Al contrario, la promesa de Cristo es diferente. Va a haber aflicción, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Pero yo prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego el Señor dice, y para estas situaciones les doy mi paz. Estamos en Juan capítulo 14, versículo 27. Yo no les doy esta paz a ustedes como las da el mundo. O sea, no es una paz momentánea, que mientras todo está bien, hay alegría. Sino es una paz diferente a la que da el mundo. El mundo basa la paz y la tranquilidad en cosas materiales, en cosas que se ven. Pero la paz de Cristo es una paz eterna que va mucho más allá de lo que se ve. Y fíjate lo que dice, aquí viene una orden de Cristo y una palabra de aliento. No se angustien ni se acobarden. No se angustien. No es como que si el Señor sospechara que vamos a pasar por momentos difíciles. Es que Él sabe que vamos a pasar por momentos difíciles. Pero Él desea que disfrutemos esta paz. Que nos ejercitemos en la paz. No se angustien. No se acobarden. Es como decía el salmista, ¿por qué te afliges, oh alma mía? Espera en el Señor y Él hará. Hermanos, escuchen esto. Dios no necesita mi paz para actuar. Dios no te está exigiendo que tengas paz y que tengas tranquilidad. Él nos dice, no te angusties, ya te di paz.
Es que ¿cómo quieres que Dios actúe si tú no tienes paz? Es que Dios no nos pidió requisito de tener paz. Él sabe que somos de barro y que somos frágiles y que nos angustiamos por cualquier cosa y que nos acobardamos por cualquier cosa. Y más ahora en este tiempo, hermanos. Hay gente que no debería de meterse en las redes sociales porque todo lo que leen se creen. Es que leí esto. Es que escuché esto. Es que pensé esto. Y es que leí esto. ¿En dónde lo leíste? En el Face. Lo dijeron. Y empezamos a dejar que nuestra mente camine. Y como ahora todo mundo es doctor, porque se meten a Google y ya escuchan algo y se sienten expertos en un tema que tú no conoces, por Dios. No te angusties, no te acobardes. Y la razón es porque Cristo ha dado su paz a aquellos que confían en Él. ¿Alguien está aquí a esta hora? Entonces, conforme lo que hemos estado estudiando, quiero decirle lo siguiente. La paz no depende de las circunstancias o de lo que tenemos. La paz no depende de las circunstancias o de lo que tenemos. Escuche, la paz verdadera descansa en quienes somos en Cristo y a quién le pertenecemos. Esa es la paz. La paz no depende de las circunstancias o de lo que tenemos, sino la paz verdadera descansa en quiénes somos y a quién le pertenecemos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, del versículo 12 al versículo 18, si me acompañan, por favor. Vaya buscando la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12 al versículo 18. El apóstol Pablo les escribe a los efesios y el Espíritu Santo permitió que esta carta llegara a nosotros, no por casualidad, sino es para recordarnos y reafirmarnos quiénes somos y a quién pertenecemos. Así como la alegría no está basada en las posesiones materiales, sino en lo que creemos. La paz está basada en saber, en recordar quiénes somos y a quién le pertenecemos. Efesios 2, versículo 12 dice, recuerden, hablando de nuestra vida pasada, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así es una vida sin Cristo. Así es una vida enemistada con Dios. Pero escucha el versículo 13. Pero ahora, no mañana, no pasado mañana, no en el futuro, pero ahora, en Cristo Jesús, si tú estás en Cristo, ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, ¿qué hizo Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. No tus buenas obras, no tu servicio, no porque quiera predicar, no porque quiera dirigir, no porque quiera ser alguien sobresaliente. Nada de lo que hacemos nos acerca a Dios, solamente la sangre de Cristo limpiando nuestro corazón. Y eso ya lo tienes.
Es que si yo predicara, es que si yo dirigiera, es que si yo sirviera en la iglesia, es que si yo tuviera más que hacer, hermanos. La paz no está basada en lo que haces o dejas de hacer. La paz está basada en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que fue el precio de nuestra paz, el castigo de Él. Y pienso en esto, en el ladrón de la cruz. Toda una vida alejada de Dios, pero ahí en la cruz, reconciliándose con Cristo. Y por si nos queda una poca de duda, vaya a Efesios capítulo 2, siguiendo este pasaje, versículo 14. Porque Cristo, ¿qué es? Hermanos, qué maravilloso es esto. Porque Cristo es nuestra paz. No una religión. Cristo es nuestra paz. Con esto deberíamos estar completamente satisfechos. Si estoy en Cristo, estoy en paz con Dios. Si estoy en Cristo, tengo paz en mi corazón. Si estoy en Cristo, cada promesa del Señor es amén. Si estoy en Cristo, hay alegría. Si estoy en Cristo, no tengo de qué preocuparme. Si estoy en Cristo, el Señor está a mi favor. Si estoy en Cristo, Él pelea por mí. Si estoy en Cristo, Él me cuida. Si estoy en Cristo, Él es mi pastor. Si estoy en Cristo, Él es mi proveedor. Si estoy en Cristo, Él es mi sanador. Si estoy en Cristo, Él está conmigo. Si estoy en Cristo. Hermanos, necesitamos tener celo por Dios, necesitamos tener conciencia de lo que es estar en Cristo. Estamos en Él. Cristo es nuestra paz. Y luego Pablo, hacemos un paréntesis un poco en esto. Pablo habla acerca de por qué Él es nuestra paz. Porque de los dos pueblos, es decir, de los judíos y los gentiles, y al parecer la Biblia, hermano, solamente mira dos pueblos, judíos y gentiles. No mira mexicanos, americanos. No, es que el Señor dice que en esta nación ahora va a haber. Él mira judíos y gentiles. Y dice el apóstol Pablo, por medio de él ha hecho un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Escucha bien. Pues en su sacrificio anuló la ley con sus mandamientos y sus requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, una sola o una nueva humanidad al hacer la paz con Dios, para reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. En un solo cuerpo, en la cruz, dio muerte a la enemistad con Dios y a la enemistad con los que están cerca de nosotros. Por eso Pablo escribe en Gálatas y dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, letrado o ignorante, ya no hay nada. En Cristo todos somos un solo cuerpo, porque no necesito ser judío para tener la paz de Dios. Porque no necesito circuncidarme para tener la paz de Dios. Porque no necesito abstenerme de comer ciertos alimentos para tener la paz de Dios. Por eso, cuando en una iglesia se quiere judaizar, no es que ya no comas carne de puerco, es que tienes que guardar el sábado. Es que el Señor me dijo que si tocamos el chofar se derrumban las barreras. Es que el Señor dice que tenemos que tener banderistas y las banderas y esto tumba las cosas. O sea, todas estas supersticiones no son necesarias. Porque lo que nos ha reconciliado con Dios y lo que nos hace experimentar la paz con Dios es Cristo.
Y entonces dentro del cuerpo de Cristo me doy cuenta que hay diferentes culturas y costumbres. ¿Te fijaste que el hermano hizo tal cosa o bebió tal bebida o comió tal alimento? Yo no como eso, tú no. Pero lo que te une a tu hermano no son las ceremonias religiosas ni los alimentos, sino la sangre de Cristo. Somos hermanos, no porque tengamos las mismas costumbres o las mismas tradiciones, no porque tengamos el mismo lenguaje. Somos hermanos y reconciliados con Dios y reconciliados judíos y gentiles, porque la sangre de Cristo nos ha unido. Si vamos a la riqueza de la iglesia, hermanos, somos tan diferentes. Si nos pusiéramos a preguntar, ¿a qué partido, por qué partido tú votas? ¿Qué equipo de béisbol, de fútbol o básquetbol o simplemente qué deporte te gusta? ¿Cuál programa estás viendo? ¿Qué música escuchas? Nos vamos a dar cuenta que somos completamente diferentes. Pero cuando estamos juntos podemos levantar nuestras manos, adorar y a la distancia estar estudiando y escuchando la palabra, porque Dios no nos llamó a uniformarnos. Dios nos llamó a tener paz unos con otros por medio de Cristo. Somos hermanos simplemente porque la sangre de Cristo ha borrado nuestros pecados. Puedo tener paz con Dios y puedo tener paz con mis hermanos. Pero puede haber diferencias con mis hermanos, claro. No obligatoriamente, pero por naturaleza. En todas las relaciones interpersonales hay problemas. Hermano, yo creo que no me casé con el hombre que Dios quería, porque viera cómo tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Es que si me hubiera casado con otra mujer, yo creo que el Señor, hermanos, toda relación interpersonal tiene problemas. Todos. El apóstol Pablo, cuando recién se entregó a Cristo y dice la palabra de Dios que tuvo este encuentro con el Señor, pasaron algunos años y empezó a reunirse Pablo con las iglesias de Jerusalén y todo mundo le tenía miedo. Y un hombre llamado José, y que le pusieron por sobrenombre Bernabé, porque Bernabé quiere decir hijo de consolación. Ya creían que iba a decir una canción, ¿verdad? Pero no. Bernabé quiere decir hijo de consolación, porque Bernabé tenía este ministerio de la reconciliación, de acercarse a la gente, de llevarlos. Y esto fue lo que hizo Bernabé. Tomó a Pablo y lo llevó con la congregación, lo presentó. La amistad de Bernabé con Pablo se hizo muy estrecha, de tal manera que en el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo, guiados por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13 y 14 dice que la congregación estaba ayunando y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Cuando ellos están y van y viajan en el primer viaje misionero, llevando y sembrando congregaciones, Bernabé invitó a un sobrino de él llamado Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos. Lo lleva, pero a medio camino Marcos, que probablemente estaba muy joven, dijo: ya no quiero seguir. Y se regresó a su casa. En el segundo viaje misionero, cuando Bernabé y Pablo se están alistando para salir, ¿saben quién llega y se apronta para ir al viaje? Llega Marcos. Y Marcos dice: ya estoy listo para viajar. El apóstol Pablo consideraba que Marcos era una persona no apta para el viaje porque se había, como decimos aquí en Sonora y Sinaloa, se había rajado en el primer viaje. Dijo Pablo: no lo quiero llevar. Bernabé, como un buen tío, le dice a Pablo: sí va a ir. Pablo dice: no va a ir con nosotros. Y Bernabé levanta la voz y empiezan a discutir.
Y dice Lucas, el médico amado, que es el que está registrando esto, en Hechos capítulo 17, que tuvieron una discusión tan fuerte, hermanos. Pablo y Bernabé se estaban discutiendo de una manera tan acalorada, porque dice Lucas, y no era una discusión sencilla, era tan fuerte la discusión, no se pudieron poner de acuerdo. Entonces Bernabé dice, voy a tomar a Marcos y me voy a ir al este. Y Pablo dice, pues yo agarro a Silas y voy a agarrar al oeste. Y cada quien vaya por su camino. Y el segundo viaje misionero de Pablo ya no fue con Bernabé. Fueron Pablo y Silas. Hermano, pero el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y Bernabé también. Y Silas también. Y Juan Marcos también. Te quiero decir todo esto para que no idealices. Somos hermanos en Cristo. Pero a veces creemos que la paz es jamás tener problemas con las personas. Y muchas veces vamos a tener dificultad con alguien. Y muchas veces la otra persona no va a estar en la mejor disposición de tener paz con nosotros. No te preocupes. No le estás fallando a Dios. Tenemos que ser sabios y pedir al Señor sabiduría para saber cómo relacionarnos con el demás tipo de personas que hay. ¿Pero Bernabé se hizo enemigo de Dios porque se peleó con Pablo? No. ¿Y Pablo estaba alejado de las promesas de Dios porque tuvo una discusión con Bernabé? Tampoco. Conforme vamos leyendo las cartas de Pablo, entendemos que hubo una reconciliación entre ellos porque después Pablo le escribe a Timoteo y le dice, por favor, te recomiendo a Marcos, sobrino de Bernabé, que ha sido de gran ayuda en mi ministerio y es un hombre que ha dado su vida por causa de Cristo. Puede haber problemas, puede haber dificultades, pero la paz de Cristo siempre me va a llevar a buscar la reconciliación. El apóstol Juan escribe y dice, si hemos pecado con Dios, pidámosle perdón a Dios. Pero muchas veces pecamos contra nuestro hermano, reconciliémonos con nuestro hermano. ¿Alguien está aquí esta noche, hermanos? Todavía estamos en Efesios 2, versículo 17. Vaya conmigo. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo esto. Efesios 2, versículo 17, dice de la siguiente manera. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, refiriéndose a nosotros los gentiles, que no conocíamos las promesas, que no cumplimos la ley, que no guardamos lo que el Señor pidió a los judíos en el Antiguo Testamento y que por medio de la gracia de Cristo no es necesario cumplir. Por si no lo saben aquellos que están conectándose de lejos, hermanos, pero los que están en la congregación, no tenemos fiestas de primicias, porque no necesitamos tener fiestas de primicias para que el Señor nos bendiga. No tenemos panderistas ni banderistas, mucho menos en la iglesia. No tocamos el chofar. No judaizamos en ningún sentido. Para aquellos que están integrándose a la iglesia, no hacemos nada de esto porque estamos completamente seguros que no es necesario. Vivimos por Cristo, andamos en Cristo y Él es nuestra paz y todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Es decir, en Él tenemos todas las cosas. Cristo vino a proclamar la paz para los que estábamos lejos y para los que están cerca. Es decir, tanto nosotros los gentiles necesitamos la sangre de Cristo como los judíos que vivieron cumpliendo toda la ley necesitan la sangre de Cristo. Hey, ¿alguien está aquí esta noche? Hermanos, es hermoso profundizar en Cristo y darnos cuenta. El Evangelio siempre nos va a llevar a reconocer esto. Es Cristo el todo en todos. Es que este es el mover del Espíritu Santo en este tiempo. Es que esta es la moda, sí, pero la iglesia no puede andar por modas, ni porque es el mover, es lo que Cristo nos ha enseñado.
A lo mejor somos muy radicales en cuanto a la doctrina, pero no hay problema. Dice el versículo 18, pues por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por medio de Cristo, aquí está la Trinidad, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así ha querido Dios revelarse en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo, escuchen bien, que está produciendo este fruto en mi vida, en tu vida, es el mismo Espíritu que llena toda la tierra y que está desarrollando este fruto en todos aquellos que nosotros no conocemos, pero que son nuestros hermanos por medio de la sangre de Cristo. Así de profundo, de grande y de extenso es esto. Pero a veces creemos que Dios solamente derramó su sangre por un grupito de personas. No, hermano, es que si no piensan como nosotros, si no son como nosotros, si no tienen el nombre como nosotros, no son salvos. Ese no es el orgullo, ese es un orgullo religioso. La paz de Cristo nos llena para considerar que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo llevamos a la paz esto? A la práctica esta paz. ¿Alguien está aquí esta noche, hermanos? Respiren, tomen agua, tomen un sorbito de café. ¿Cómo es la paz? ¿Cómo nos llena? Ahora, ¿cómo disfrutamos la paz de Dios? ¿Cómo llevamos esa paz? No solamente como un concepto, sino cómo se vuelve realidad en nuestra vida y cómo la disfrutamos. Quiero dejarle estos versículos. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 26, versículo 3. ¿Cómo disfrutamos la paz de Dios? Ahora escuche, no es cómo alcanzamos o cómo nos ganamos esta paz. No, la pregunta correcta es cómo disfrutamos esta paz. Usted puede decir, es que yo soy cristiano de hace mucho tiempo, pero hace mucho que no tengo paz. ¿Por qué cuando viene algún problema, alguna situación, se me va la paz tan rápido? Puede haber algunas razones, pero la primera razón de que no haya una paz tan palpable en tu corazón no es porque Dios te esté negando esa paz. Es porque tú no estás buscando esa paz. Entre menos oración hay en la vida de alguien, menos paz puede disfrutar. La forma en la que disfrutamos la paz de Dios no es entre más actividad hacemos en la iglesia. No es entre más activos somos. La única forma en la cual nosotros disfrutamos la paz de Dios es pasando tiempo con la fuente de nuestra paz, es pasando tiempo con Dios a través de la oración, a través de la Biblia y a través de la obediencia. Sin esto, tú no puedes experimentar paz. Qué fácil es para un cristiano carnal. Es que él es el que tiene que obedecer, hermano, porque él es la cabeza. Es que ella es la que debe de obedecer porque ella tiene más pasión por Dios, porque ella entiende mejor que yo. O sea, podemos tener miles de pretextos. Pero la paz es una bendición de Dios que se disfruta individualmente en la medida en la cual nosotros nos comprometemos en esta búsqueda a través de la oración, a través de la Biblia y a través de comprometernos a obedecerlo. Sin obediencia no puedes disfrutar la paz de Dios. En lo mínimo o en lo grande tienes que obedecer a Dios para disfrutar esta paz. Isaías 26, versículo 3 dice,
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese pensamiento persevera en Dios. Señor, ¿qué debo de hacer en esta circunstancia? Señor, ¿de qué manera debo de hablar? Señor, ¿de qué forma debo comportarme? Señor, ¿qué es lo que pides de mí? Señor, ¿qué es lo que demandas de mí? Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra en esta situación? Señor, cuando todo lo que vivimos estamos llevando a Dios, persevera nuestro pensamiento en Él. Pero cuando nuestra vida está basada en lo que miré en el Face, leí en el Face, escuché por ahí, alguien dijo, y mira lo que tienes, nunca vas a tener paz. La paz de Dios se disfruta en la medida que tu pensamiento está en Él. Así es como aplicamos o disfrutamos esta paz. Número 2. La siguiente forma en la cual disfrutamos la paz de Dios es alejándonos del pecado. Si hay una actitud pecaminosa, si hay algo con lo que estás batallando, si en tu pensamiento, en tu sentir, en tu comportamiento sabes que el pecado está ganando la batalla, tienes que alejarte de lo que te está haciendo pecar. Tenemos que tomar una decisión y una determinación de agradar a Dios y no al pecado. Todo lo que hemos estado leyendo está todo unido, hermanos. Hace algunos martes atrás leíamos en lo que dice Pablo en Romanos 7 y Romanos 8. No somos deudores a la carne. La carne no te puede dar paz, solamente te va a dar muerte, intranquilidad, el fruto del pecado o la consecuencia del pecado. Somos deudores al Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu. Si hay pecado en nuestra vida, no podemos disfrutar la paz de Dios. Tenemos que alejarnos de ese pecado. Quizá la ociosidad. Hay personas que por alguna razón los hospitalizan o están en cama, están en casa. Y en lugar de aprovechar el tiempo para meditar en Dios, para hablar con Dios, para rogar a Dios, nos llenamos de cosas pecaminosas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los pensamientos pecaminosos roban la paz. Nos impiden disfrutar esta paz. Tenemos que tomar decisiones claras, alejarnos de conversaciones que producen angustia, malas noticias, mentiras, chismes. Hermano, es que no tengo paz, ore por mí. Y cuando preguntas, ¿de qué te estás llenando? Ay, hermano, es que eso es entre Dios y yo. Ya sé que se está llenando de pura mentira, de pura basura. No tienes tiempo de orar y de leer la Biblia porque quieres que otros vengan, te pongan la mano y sentir algo extraño y ya llenarte de paz. Eso es una falacia. La paz de Dios no es momentánea, la paz de Dios es permanente, pero disfrutas de esta paz en la medida en la cual tú estás orando, leyendo la Biblia, obedeciendo y alejándote de toda actitud pecaminosa. Entonces, eso no quiere decir que no debemos orar unos por los otros. Sí, debemos orar, pero no es tu esperanza que alguien ore por ti. La invitación de Dios es de saciarte de su paz en cada situación, en cada circunstancia. Aléjate de todo aquello que te está perjudicando. Si para tu familia es normal, los chismes, las mentiras, las groserías, para ti no lo es. Toma las decisiones correctas. Lo tercero que debemos hacer para disfrutar esta paz de Dios es recordar las palabras de Cristo. Es llenar nuestra mente del Evangelio. Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz.
Cada palabra de Cristo da paz. Cada palabra de Cristo conforta el corazón. Cada palabra de Cristo nos ayuda en medio de las aflicciones. Cada palabra de Cristo nos va a fortalecer para seguir adelante. Juan 16:33 dice el Señor: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo ya he vencido al mundo. La gente dice que no tiene paz, pero ¿saben con cuántas mujeres anda el artista de moda y con quién anduvo y dónde estaba? Y sufren por esa gente. Ay, hermanos, todo eso es mentira. Y luego defendemos. Ay, pobrecito, y él es bueno, nada más pues que le ganó, es que la otra también tiene la culpa, y es que el otro, y estamos llenos de chismes, porque apelan a nuestra naturaleza morbosa, pecaminosa. Pasas 2 horas viendo programas como Ventaneando, o la doctora Polo, o Laura, o no sé cuántas mujeres más chismosas hay en la tele. Y después nos preguntamos por qué no tenemos paz. Pero no tienes tiempo para leer la Biblia. ¿Tienes tiempo para ir a perder tiempo escuchando chismes en lugar de brillar? Necesitas leer más la Biblia. No, pero es que yo necesito que me motiven. No, nadie te va a motivar. Por si no lo saben, esta es otra práctica que tenemos en la iglesia. El púlpito no es terapéutico ni tampoco sirve para motivar a la gente. Necesitamos disfrutar la paz de Dios y necesitamos recordar constantemente las palabras de Cristo. Tienes que llenar tu corazón, tu mente, tu pensamiento de los evangelios. Tienes que desayunar el evangelio de Mateo, tienes que comer el evangelio de Marcos, tienes que cenar el evangelio de Lucas, tienes que merendar el evangelio de Juan, tienes que llenarte de las palabras de Cristo. Ahí está la paz. Necesitamos, amados hermanos. Dios quiere que disfrutes su paz. Ya te dio la paz. Quiere que la disfrutes. Y está en la lectura de la Biblia, está en la oración, está en la obediencia. Son 4 cosas que quiero recomendarte para que disfrutes la paz de Dios. Pasar tiempo con Dios a través de la oración y de la Biblia. Tener nuestro pensamiento en Dios, como dice Filipenses. Pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Hay gente que tiene solamente pensamientos pesimistas y a esto le llama virtud. Tienes que pensar en todo lo bueno, llenar tu vida de pensamientos que agradan a Dios y que son agradables para ti. Aléjate del pecado, número 2. Número 3, recordar las palabras de Cristo. Y reafirmo esto, número 4, orar en todo tiempo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: no se preocupen por nada. Y no es una opción, es una orden. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y como consecuencia, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Empieza a orar más y a preocuparte menos. Hay situaciones físicas en las cuales se requiere tomar vitaminas porque el cerebro necesita, porque estás en una edad que no produce ya lo mismo tu cuerpo.
Y es necesario porque muchas veces estos pensamientos empiezan a divagar y a vivir y a andar. Pero sí, la paz que sobrepasa todo entendimiento es consecuencia de llevar en oración todos nuestros asuntos a Dios. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Ora más. Lee más la Biblia. Nadie va a leer la Biblia por ti. Tú tienes que leerla. Nadie va a ocupar el lugar de tu oración por ti. Tú tienes que orar. Y nadie puede obedecer por ti. Tú tienes que obedecer. Cuando ya alguien dice, hermano, no tengo paz en mi corazón, pero no quiere obedecer, ya es capricho de él o de ella. Es que algo tiene que pasar. No, es una decisión. Escucha. Leer la Biblia es una decisión. Orar es una decisión. Obedecer es una decisión. Y la recompensa a ese esfuerzo, si lo quieres llamar así, o la consecuencia más bíblico a este esfuerzo es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No, es que mi hijo es más cristiano que yo. Es que mi esposo es la cabeza, él debería de hacerlo. Es que mi mujer es la más espiritual. Todas estas etiquetas vienen del diablo. ¿Tú quieres disfrutar la paz de Dios? Ora, lee la Biblia y obedece. Yo creo que por eso no me invitan a predicar en ninguna parte, ¿verdad, mi amor? Porque no es suavizar las cosas y decir, ay, no, no te preocupes. Hermanos, si tú no te estás comprometiendo en estas cosas, aunque la paz de Dios es una promesa en tu vida y es tan real como el aire que respiras, no lo puedes disfrutar si no estás siguiendo los pasos que el Maestro nos dejó. Pon tu pensamiento en el Señor. Ora, lee la Biblia y descansa en Él. Regálenme 5 minutos más, por favor. Porque solamente quiero dejarles estas verdades a recordar y estas promesas que tenemos del Señor. ¿Por qué podemos descansar en el Señor y por qué cuando estamos en Él estamos seguros? Lo primero es porque Dios cuenta con todos los recursos que necesitamos. Dios cuenta con todos los recursos para ayudarnos. El Salmo 62, del 5 al 7, el salmista decía, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no caeré. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. ¿Te das cuenta cuántos adjetivos calificativos da el salmista de quién es Dios? Cuando nuestra vida está impregnada de oración, de las palabras de Cristo, cuando estemos en nuestro pensamiento en Él, esta es la expresión, Dios es mi esperanza, Dios es mi roca, Dios es mi salvación, Dios es mi refugio, Dios es mi gloria, Dios me fortalece, Dios es mi refugio. Subraya este Salmo 62, versículos 5 al 7, y escribe todo lo que es Dios. Número 2. Al aceptar el plan y la instrucción de Dios, se quita toda ansiedad, y esta es la paz. Dejar de tratar de controlar las cosas y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él es más fuerte que tú. Y Él es perfecto. Él es mejor que tú. Dale todo a Dios. Me encanta este versículo, hermanos, si me permiten leérselo. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 3. En lugar de Habacuc decir, voy a cambiar las circunstancias, Habacuc el profeta dice esto.
Me mantendré en mi guardia. Es decir, estaré expectante. Me ubicaré sobre la muralla. Me pondré en lo más alto. Y escucha, estaré pendiente de lo que Él me diga. Estaré atento de su respuesta a mi queja. Tenemos que estar listos así. El profeta dice, me pararé en lo más alto a escuchar la voz de Dios. No las circunstancias quiero que cambien. Quiero escuchar la respuesta de Dios. Quiero saber qué me quiere decir. Quiero escuchar, Señor, ¿por qué no cambias las circunstancias? Y Dios dice, quiero que me escuches a mí en medio de esas circunstancias. Es que Dios me falló, hermano, porque Él no cambió las cosas. ¿Y tú estás seguro que Dios quería cambiar las cosas? Dios te quiere cambiar a ti muchas veces. Él quiere que lo escuches, porque la paz no está en base a las circunstancias. La paz está en base a escuchar a Dios. Versículo 2. Y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido, para que lo puedan leer fácil. Pues la visión, dice el Señor, se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Toma una promesa de Dios y esta es la garantía del Señor. Se va a realizar en el tiempo señalado, no por ti, porque tú no mandas, tú no gobiernas, tú no controlas. En el tiempo señalado de Dios, del soberano, del que gobierna, del que controla, del que está sentado en su trono, se señalado, en el tiempo señalado, por Él se llevará a cabo. Porque está marchando hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Pero ¿te das cuenta qué egoístas somos? Es que no lo hizo cuando yo le dije, porque tú no mandas. ¡Qué golpe para nuestro orgullo! No podemos controlar, gobernar ni aconsejar a Dios. Tenemos que estar como Habacuc, a la expectativa, en su momento, en su tiempo. Él lo hará, está haciendo las cosas, está marchando, no dejará de cumplirse. Y luego qué maravillosa palabra de amor y de consuelo nos da el Señor en el versículo 3. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La paz de Dios, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz perfecta, no nos garantiza que nosotros podemos controlar las cosas. Nos garantiza que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuál es nuestra labor? Atrincherarnos, esperar, buscar su dirección, escuchar su voz, apagar las redes, hacer por un lado todo lo que me está estorbando, dejar de escuchar chismes, dejar de basar en mentiras y escuchar a Dios. Y solamente esa trinchera es ese lugar secreto donde te metes a orar y a leer la Biblia. Sin lugar secreto no hay recompensa pública. Sin lugar secreto no hay paz. Los malvados no pueden tener paz, pero tú no eres malvado, no eres perfecto ni eres perfecta. Pero a lo mejor hemos sido negligentes en la búsqueda de Dios. ¿Que ore el pastor? ¿Que oren los líderes? No. La paz de Dios no solamente es para el pastor y los líderes, es para todos. Y por último, ese es el último versículo que quiero compartirte. Dios es nuestro refugio en medio de las pruebas. Dios es nuestro refugio. Refúgiate en Dios. Descansa en Dios. Deuteronomio 33:27 dice,
El Dios eterno es tu refugio, por siempre. No cuando estás en victoria, no cuando tienes paz, no cuando no, por siempre te sostiene entre sus brazos. Este es tu Salvador, este es tu Señor, este es tu pastor. Él te sostiene por siempre entre sus brazos y no te va a soltar. No te ha soltado ni te soltará, no te ha dejado ni te dejará. Pero ¿sabes por qué muchas veces no palpamos estos brazos fuertes, tiernos, firmes y cariñosos? Porque estamos escuchando tantas cosas, menos la voz de Dios. La paz la disfrutas a medida que oras, lees la Biblia, obedeces y estás en esa trinchera a la expectativa como el atalaya vigilando. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Hacemos una oración en esta hora. Amado Señor, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por tu paz. Señor, tú ya nos has dado esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero que seamos hombres y mujeres de oración, que seamos hombres y mujeres de la palabra, que seamos hombres y mujeres que se esfuerzan por obedecerte, para que esta paz gobierne, Señor, nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias por amarnos tanto, Señor, y darnos de tu gracia y de tu provisión y de tus bendiciones. Gracias por ser nuestra roca, nuestro refugio, pero que seamos sensibles, Señor, y nos refugiemos en ti. Cualquier circunstancia o situación que estemos atravesando, muéstranos, Señor, que estás con nosotros y que en su momento la promesa se cumplirá. Que no seamos soberbios ni orgullosos, que entendamos que tú eres el dueño del tiempo y que en su tiempo perfecto habrá de verse las cosas que tú has prometido a cada uno de nosotros. Te damos gracias. Que hagamos lo que tu palabra dice, que dejemos de preocuparnos y que llevemos en oración todo aquel asunto que es importante para ti y para nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por habernos reconciliado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.